En enero arranca el pago de los impuestos prediales. Si lo realiza durante los primeros 15 días, será beneficiado con un 10% de descuento. Puede efectuarlo de manera virtual desde el 1 de enero, a través de los canales virtuales bancarios y de forma presencial desde el 2 de enero en las ventanillas municipales de 7 a 17 horas. Ingrese con su código catastral a www.guayaquil.gov.es y consulte el valor a pagar. Sus impuestos son obras. Alcaldía Ciudadana de Guayaquil. Guayaquil vuelve a los guayaquileños. Vera, asambleísta Vera, ¿nos escucha? Sí, perfectamente. Estábamos tratando de analizar la situación, lo escuchamos en una parte de su intervención. La camiseta del incremento del IVA del 12 al 15% en primera instancia no es una alternativa para ustedes y su bloque. ¿Cuál es la camiseta que sí se podrían poner? Bueno, en principio, déjeme decirle que nosotros estamos de acuerdo con que la guerra tiene que ser financiada. El gobierno está quebrado, no tenemos los recursos suficientes, pero hay que emplear la estrategia más adecuada y sobre todo aquella que no cause un impacto inmediato en el bolsillo de los ecuatorianos, de los usuarios finales, de los que consumen, de todos los consumidores que somos el pueblo en general, los de que tienen poco acceso a recursos económicos, los de clase media y los millonarios del Ecuador. Yo creo que todos tenemos que contribuir, pero hay que hacerlo de forma clasificada. En esa línea, el impuesto a los consumos especiales. Es un impuesto regresivo. ¿Qué va a causar el IVA? Sí, el IVA, al momento que tú lo planteas el incremento, vas a tener cash inmediatamente, pero le estás cobrando al pueblo ecuatoriano. Y a mediano plazo es un impuesto recesivo, porque te vuelve no competitivo ante otros organismos o ante el comercio internacional. Porque al momento que tú grabas el IVA, más allá de que digan, no, el pueblo no lo va a sufrir porque los elementos, los artículos de la canasta no están grabados. Sí, pero en los precios a nivel generalizado igual van a subir. Y en el momento en el que va a subir la mano de obra, en el momento que suben los precios, van a subir otros implementos que sirven de base para poder implementar otros artículos que sirven para la exportación. Pero el director del SRI, ingeniero Vera, perdón que le interrumpa, el economista Larco, quien está a la cabeza del SRI, ha dicho que alrededor del 13% del consumo de bienes con IVA corresponde a la población de los niveles más bajos, es decir, la población con menos recursos. Es decir, el SRI está tratando de argumentar que la afectación para la gente que menos dinero tiene es mínima. Mire, este es un concepto equivocado que ellos mantienen. Una cosa es que los elementos de la canasta básica no estén grabados con IVA y otra cosa es que muchos elementos, que son la gran mayoría que se dan en general en todo el comercio en el Ecuador, estén grabados y eso va a causar un impacto en la economía. ¿A qué me refiero? Usted sabe que la recaudación tributaria se hace con respecto a todos los ingresos que están en el Ecuador, lo que se conoce comúnmente como el Producto Interno Bruto. El año pasado hubo un deterioro de la economía, pero sin embargo el Producto Interno Bruto creció en un 1.5% me parece. Y eso se vio reflejado en la recaudación tributaria. Nosotros en el año 2022, el Estado ecuatoriano y datos del SRI recaudó cerca de 7.800 millones de dólares el año 2022. Y el año pasado, el año 2023, un año de crisis política, económica, un año de recesión, mire usted que el Estado ecuatoriano recaudó cerca de 8.500 millones de dólares, es decir, 700 millones de dólares más que lo que se recaudó en el año 2022, sin haber incrementado el IVA. ¿Pero por qué? Porque los términos de comercio a nivel nacional crecieron. Entonces, para que crezca el ingreso por tributos, no tanto nosotros debemos hacer crecer los impuestos, porque al hacer crecer los impuestos somos menos competitivos, y usted sabe que esta economía que es dolarizada, aquí nosotros no tenemos la maquinita para producir los dólares. Si tuviésemos máquinas para producir dólares, incluso eso fuese un efecto inflacionario. Aquí la única manera de poder ingresar más dólares a la economía es que venga la inversión extranjera, y para eso tenemos que tener confianza, y la otra manera es que haya exportación competitiva. Pero si no podemos exportar, o si exportamos y el IVA sube, los precios van a subir y no vamos a ser competitivos. Entonces, para clarificar esto, ingeniero Vera, no vamos a tener más ingresos. No están ustedes bajo ninguna línea a favor del incremento en ningún impuesto, en ninguno.
ningún impuesto, porque todos los impuestos hacen que la economía se vaya deteriorando. Pero es que resolver el Nosotros tema de las estamos por esa línea. exportaciones, Yo lo que ingeniero quiero Vera, no es que algo entiendan, inmediato. del Yo creo pueblo que la ecuatoriano, ciudadanía es que lo nosotros tiene claro. estamos de acuerdo en que se tiene que aportar, pero la manera de aporte tiene que ser la correcta. ¿Y cuál es una de las maneras correctas de las tantas que se han dado a conocer en estos días? Es, por ejemplo, grabar una contribución a las utilidades, porque tú con la utilidad no estás quebrando un negocio. Para los Tú con una bancos. utilidad no le estás... Hola. Para los bancos. No, en general, a toda la industria que haya generado utilidades. No es que hay que enfocarse Pero allí en también le caemos a los tipo de trabajadores, industria. pues, ingeniero Vera, porque al final usted sabe cómo funciona el mundo empresarial, al menos en este país, y los sacrificados van a ser los trabajadores. No, estamos hablando de utilidades. ¿Qué son utilidades, querido amigo? Las utilidades son después de la repartición de lo que merecen los trabajadores, después de haber pagado incluso... O sea, todos sería los un impuestos castigo que empresarial. corresponden al Estado ecuatoriano, como por ejemplo el impuesto a la renta. Entonces, por ejemplo, si yo soy empresario, si yo soy dueño de una industria y este año tuve $100, por ejemplo, para que la gente me entienda claramente, de utilidad. La utilidad quiere decir que ya lo que me gané fuera de haber pagado todo, de haber pagado a los trabajadores, de haber cumplido con la ley, me quedan de ganancia $100. Si yo como Estado ecuatoriano planteo una contribución del 1.5, el 2% de esos $100, que ya es mi ganancia, que eso ahí no va a quebrar mi empresa. Mi ganancia, se supone que yo después como empresario decido, ¿qué voy a hacer con esa ganancia? O bien la reinvierto o bien lo voy guardando. Estoy hablando de la utilidad. Si yo de eso pongo un 1.5, un 2%, son $2 de cada $100. Es casi nada respecto a los que han tenido unas utilidades importantes. Si nosotros utilizamos ese mecanismo, que es una contribución especial por una sola vez, Asambleísta. no estamos pagando un impuesto que va a causar mañana problemas a la economía. Es un aporte de quienes más tienen. Con eso nosotros estimamos que se pueden recaudar no menos de 400 y 500 millones de dólares, que servirían para poder financiar parte de la guerra que se tiene contra el terrorismo. Y otras alternativas, ¿no? Como por ejemplo el tema de la focalización de los combustibles. Usted sabe que en la actualidad los subsidios están bordeando cerca de los 3.500 millones de dólares. Y nosotros, si los focalizamos bien, es decir, subsidiamos el transporte, subsidiamos las actividades agrícolas, subsidiamos las actividades pesqueras en donde se utilice combustible, subsidiamos las bombas de gas que se utilizan para uso doméstico, las de uso doméstico. Entonces, seguramente eso va a permitir ahorrarnos tranquilamente unos 500, 600 millones de dólares. Son las declaraciones del ingeniero Otto Vera Palacios, asambleísta por la provincia de Santa Elena por el Partido Social Cristiano, tratando de colocar en esta mesa los argumentos que tiene su bancada para oponerse al incremento al impuesto al valor agregado del 12 al 15% que propone el presidente de la República como una alternativa inmediata para financiar la guerra contra la narcodelincuencia. Gracias al ingeniero Vera por estar con nosotros. Son las 8 de la mañana y 34 minutos.